Muy buenos días. Desde el Consejo Ministerial les queremos mandar muchos saludos, un gran abrazo, muchos cariños, muchas bendiciones en este día domingo, en este día especial del Señor, en este culto dominical. Espero que cada uno pueda estar calentito en su casa, que pueda tener un techo que lo proteja, lo abrigue y que no nos falte nada a ninguno de nosotros. Así como hasta este momento nuestra iglesia no se ha visto directamente con algún enfermo del coronavirus, nuestra iglesia local. Sí, dentro de nuestra iglesia nacional ya van varias personas, que lamentamos que sea así. Y bueno, antes de comenzar, me gustaría como siempre orar para poder dedicarle este culto a nuestro Dios. ¿Me acompañan, hermanos, para comenzar? Padre, te damos gracias por este nuevo día de vida, por esta nueva semana, por este nuevo culto dominical que podemos tener, que tú nos permites dentro de todo lo que está aconteciendo en este momento. Tú permites que podamos reunirnos, aunque sea de una manera virtual, para poder alabarte, adorarte y entregar la palabra que tú quieres darnos en este día. Te damos gracias porque hasta este momento nadie de nuestra iglesia se ha visto directamente, nadie se ha enfermado específicamente en nuestra iglesia local, pero sí te queremos pedir, Señor, por todos los que ya lo han hecho, por todos los que ya se han visto afectados por esta enfermedad, por todos los que están sufriendo y por las familias que ya han perdido algún ser querido por esta pandemia. Te pedimos que tú los consueles, que tú de alguna manera puedas ayudarlos, Señor, le puedas dar refugio, consuelo, Señor, dentro de un momento tan difícil como este. Pero sí también te queremos pedir que tú nos protejas y protejas también a todos los que aún no se han enfermado, para que ojalá así no sea, Señor, para que puedan mantenerse lejos de esta enfermedad y tú les permitas también, dentro de lo posible, que todos nosotros nos mantengamos en nuestras casas, no tener que exponernos a este virus. Te damos gracias por tu protección, Señor, y te queremos también pedir por este momento para que tú nos ayudes, nos des la concentración para poder dedicar este tiempo solo a ti, Señor, para que tú nos puedas también entregar ese mensaje que nos tienes preparado a cada uno de nosotros dentro de tu grandeza, Señor. Y te honramos, Señor, te entregamos este momento en alabanza, en adoración a ti, Padre. Te pedimos todo esto en el nombre glorioso de tu Hijo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Sigamos alabando a nuestro Dios, y ahí cada uno en su hogar puede hacerlo como si estuviéramos reunidos en el templo, alabando y adorando a nuestro Padre. Majestad, gloria a su majestad. Vamos a interpretar esta hermosa alabanza, queridos hermanos, en la cual dice: exaltad y proclamad el nombre de Cristo, magnificad, glorificad a Cristo el Rey, majestad, gloria a su majestad. Cantemos, queridos hermanos, acompañen ustedes de sus casas cantando esta hermosa alabanza, majestad. Majestad, gloria a su majestad, doy a Cristo toda gloria, alabanza y honor. Majestad, reino y autoridad, fluyen del trono
Jesús que murió y resucitó, de reyes es rey. Majestad, gloria a su majestad, doy a Cristo toda gloria, alabanza y honor. Majestad, reino y autoridad, fluyen del trono hacia su pueblo a cantar. Exaltar y proclamar el nombre de Cristo. Magnificar, glorificar a Cristo el Rey. Majestad, gloria a su majestad. Jesús que murió y resucitó, de reyes el Rey. Jesús que murió y resucitó, de reyes el Rey. Jesús que murió y resucitó, de reyes el Muy buenos días, queridos hermanos de la iglesia, a cada uno de ustedes un saludo fraternal en este día domingo, nuestro culto dominical, donde compartiremos la palabra del Señor. Les quiero invitar a abrir sus Biblias en el libro de Mateo, capítulo 9, versículo 35 al 37 o al 38. Básicamente vamos a leer las palabras de Mateo para nuestra reflexión. Y dice así la palabra del Señor. Y Jesús recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando en la sinagoga de ellos, proclamando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Y viendo las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban angustiadas y abatidas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: la cosecha es mucha, pero los obreros pocos. Por tanto, pidan al Señor de la cosecha que envíe obreros a su cosecha. En la Reina Valera dice que envíe obreros a su mies. Esta es la palabra que tenemos en esta mañana para nosotros, para compartirla y para poder reflexionar en torno a ella. Oremos al Señor. Padre, te damos gracias porque en esta mañana como iglesia podemos participar de las alabanzas que hemos escuchado, como también de la palabra tuya que nos desafía, Señor. Cada domingo, cada día que podemos acercarnos a ella nos desafía para poder aprender y poder crecer en tu palabra. Desafíanos en esta mañana, Señor, con tu palabra para poder caminar hacia aquellos lugares insospechados que tú nos quieres llevar como iglesia. Estamos caminando a pesar de la pandemia que existe, Señor, que cada día ha traído mucho dolor a nuestro país. Sin embargo, queremos encontrar también en tu palabra no solo el consuelo, sino el desafío para nuestras vidas. Oramos por tu palabra para que cada hogar, en cada familia, en cada grupo familiar, tu palabra pueda también tener un impacto, Señor, que lleve a los hogares también el consuelo, pero también el desafío que esta palabra nos plantea cada domingo.
Muchas gracias te damos por este día, Señor. Oramos en el nombre de Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Bueno, Mateo es un libro muy interesante que justamente en el capítulo 9, concluye este capítulo 9 con una alusión a este Jesús que está mirando las multitudes. Y es muy interesante esto desde la perspectiva del escritor, porque cuando uno revisa, por ejemplo, Mateo capítulo 4, versículo 23, si usted revisa en su Biblia el libro de Mateo capítulo 4, versículo 23, de alguna manera el capítulo comienza mostrando esta historia milagrosa y los dichos de alguna manera de Jesús que manifiestan este acercamiento hacia las personas que estaban necesitadas. Por lo tanto, Mateo va a marcar esto en el capítulo 4, 23, dice que Jesús recorría todos los pueblos y aldeas. Fíjese esta idea de recorrer pueblos y aldeas enseñando en las sinagogas y anunciando las buenas nuevas del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Por lo tanto, acá encontramos, no solamente en el capítulo 9 que hemos leído, encontramos cómo Jesús tiene como costumbre recorrer las aldeas, relacionarse con las personas. De alguna forma y nos muestra que Jesús tiene un contacto diario en este caminar, propio de la realidad de un maestro que recorría las aldeas enseñando y que se acercaba en este caso a la sinagoga, según lo que dice el capítulo 4 del Mateo, versículo 23, para poder anunciar lo que él como misión entendió, el reino, ¿cierto? Las buenas nuevas del reino. Fíjese que esto es muy interesante, anunciar no el reino de Dios, sino las buenas nuevas del reino de Dios. Las buenas nuevas del reino de Dios no solamente se quedan en la proclamación del reino de Dios, sino que van acompañadas también de acciones que se manifiestan como fruto de esta instalación del reino de Dios aquí en medio de la humanidad. Y uno de los frutos o de las acciones de Jesús es que justamente con anunciar estas buenas nuevas del reino iba sanando enfermos y por supuesto también las dolencias de las personas. Cuando uno se acerca a Mateo capítulo 5, capítulo 7, nos damos cuenta en este estudio de Mateo, nos damos cuenta que el Mesías, este Mesías que se había hecho carne y que instaló su carpa entre nosotros, caminando entre los pueblos y las aldeas, va expresando de alguna manera el sentir de la voluntad de Dios, el sentir de la voluntad de su Padre, este sentir de acercarse a la humanidad para traer alivio y traer también la esperanza que la humanidad necesitaba. A partir del capítulo 5 y el capítulo 7 nosotros encontramos a un Jesús maestro, este Jesús que se sienta en el monte y enseña. Pero esa enseñanza no se queda en lo teórico y tampoco se queda simplemente en una enseñanza verbal, sino que a partir de los capítulos 8 y 9 que estamos revisando, especialmente el 9, nos encontramos como Jesús está con el overol puesto, con estas acciones profundas de acercarse a las personas, y encontramos en el capítulo 8 una serie de milagros que aparecen ahí. La hija de Jairo, la mujer que tenía flujo de sangre, encontramos esta relación que tiene Jesús con Mateo, a quien llama, y una sanidad del leproso y una serie de milagros que se mencionan, donde dan muestra de que Jesús en su caminar y en su desarrollo ministerial va también acercándose no solo a aquellos que son sus discípulos, sino a las personas que estaban sintiendo en ese momento histórico una necesidad y estaban desamparadas, estaban sin esperanza, con problemas que seguramente para ellos en aquel tiempo eran complejos, porque la enfermedad de una persona judía, ya sea paralítico, leproso o cualquier otra enfermedad, especialmente la de una mujer,
lo hacía inmediatamente estar fuera del círculo social de aquellos tiempos, y no tenían acceso ni a la adoración ni tampoco a estas formas de rituales que existían en el pueblo judío. Y Jesús en su ministerio tiende a acercarse constantemente a estas personas. Por eso el texto bíblico que hemos leído y lo que hemos relatado en los capítulos anteriores, nos damos cuenta que de alguna forma no solamente Jesús se acercó, sino que las multitudes siguen siendo el objeto del ministerio de Jesús. Las multitudes son el lugar donde Jesús entiende que tiene que estar. Es la fuerza que motiva a Jesús para que su corazón o de su corazón brote la compasión. Por eso cuando uno lee el relato del capítulo 8, del capítulo 9, nos damos cuenta que Jesús está en una barca dando su discurso, pero una vez que baja de la barca ve a tanta gente a su alrededor que tiene compasión de ellos. ¿Por qué tiene compasión de ellos? Porque justamente la gente que lo sigue está en una situación de desesperanza. Luego ya vamos a dar algunos datos respecto a esto, pero su desesperanza mueve el corazón de Jesús a compasión, y tuvo compasión de ellos. La palabra compasión en el griego es una palabra griega que significa que fue conmovido profundamente al ver el dolor de otro. O sea, fue conmovido en las entrañas de su ser por el dolor que había en las personas. Algo que en general indica el afecto y sentimientos profundos de una persona en su corazón, en su ser, en sus entrañas. No solamente es un tema emotivo, no es un tema de emoción. Yo me emociono cuando veo a alguien y lloro. No, es un tema que está lleno de afecto, lleno de amor, lleno de compasión y un profundo dolor en el interior que no lo dejan paralizado en una emoción, sino que lo ponen en acción, para que al momento de ponerse en acción, Jesús mismo lleva esa esperanza a estas personas desamparadas. En otros pasajes de la palabra del Señor encontramos que Jesús, en esa misma actitud, usando esa misma palabra griega de compasión, también muestra que al ver las multitudes, por ejemplo, que lo seguían y no tenían alimento, los alimentó. Y aquellos que lo seguían y estaban enfermos, les dio sanidad. Por ejemplo, al leproso lo tocó y lo sanó. Al ciego también lo tocó, que era inapropiado para la época que un judío tocara a un enfermo. Jesús se atreve a tocarlo, Jesús se atreve de alguna forma a llevarle la esperanza y la liberación de su enfermedad. Esto es muy importante, queridos hermanos, porque Jesús lo hace en torno a un grupo o en medio de un entorno religioso donde para muchos fariseos, saduceos y escribas de la época era impensado, es rupturista, es una acción totalmente contra la cultura religiosa, y diríamos así, es una protesta de alguna forma. Cuando Jesús desarrolla su ministerio, es una protesta potente frente a la frialdad religiosa de aquellos tiempos, a la frialdad de aquellos hombres que estaban adorando a Dios mientras el pueblo estaba sumergido en su dolor, en su angustia. Por lo tanto, para aquella época, para aquellos religiosos, era una forma de vida ser insensible, no preocuparse, porque hay una razón muy fuerte, porque además, desde la perspectiva del fariseo, los fariseos por lo general al pueblo común lo rechazaban, no se juntaban porque sus leyes de pureza impedían este acercamiento hacia las personas. Entonces no había una responsabilidad de pastorear o de acompañar, de guiar, de proteger al pueblo. Este pueblo que estaba agobiado y que estaba desamparado está lejos del poder religioso y lejos del poder político de Israel, en este caso del pueblo de Dios. Qué interesante es esto entenderlo. Cuando el pueblo
común al cual llamaban los fariseos, los desprotegidos, desamparados y agobiados, no tenían acceso a que alguien los acompañara o los ayudara en su agobio y en su desesperanza, no tenían a quién recurrir. Tenemos que recordar nosotros que junto con esta actitud religiosa que existente, estaban bajo el poder romano, lo que hacía para la gente vivir una vida totalmente empobrecida, controlada por los impuestos romanos que los empobrecía cada día. De esta forma, hermanos queridos, Jesús actúa de manera distinta frente a lo que está pasando en aquel momento del siglo I. Las multitudes están experimentando dificultades angustiantes y son incapaces de estar solas. Necesitan acompañamiento, necesitan a alguien que aparezca en sus vidas, que los pueda guiar. Y aquí aparece la figura importante de aquel Señor que no se queda, no es insensible frente al dolor de las personas, todo lo contrario, sino que este Señor tiene compasión, sufre en sus entrañas, sufre en su interior el dolor de los angustiados al verlos que son como ovejas que no tienen pastor. El trabajo del pastor, no del pastor como nosotros que estamos predicando, que es totalmente distinto, es otra. Acá estamos usando la metáfora para relatar cómo el Señor se presenta como el pastor, aquel pastor que tiene que tener la función de guiar a las ovejas para que puedan encontrar la paz, para que puedan encontrar la tranquilidad y puedan dejar de vivir en la angustia y en la desesperanza. De tal manera que así, de alguna forma, el pastor se preocupará de alimentar adecuadamente a estas ovejas que están como ovejas que no tienen pastor. La diferencia de Jesús con los líderes religiosos es que los líderes religiosos son indiferentes a la angustia y a la desesperanza. Jesús, como el buen pastor, es un pastor que se acerca al agobiado, a las multitudes, para darles descanso, para darles también esperanza. Hermanos queridos, cuando el sufrimiento se apodera del ser humano, en todo tiempo y en toda época, siempre el ser humano necesitará a alguien que lo ayude, que lo acompañe, que lo pueda sostener en tiempos de angustia. No solamente en temas económicos, sino también en temas espirituales. Porque puede existir una opresión política, una opresión sanitaria o una situación como la que estamos viviendo hoy día, una pandemia en el mundo que tenga al mundo y a muchos a nuestro alrededor en una aflicción tal que no alcanzan a ver al final del túnel una luz que pueda alumbrar sus días. Muchos de nosotros queremos que esto ya termine, queremos que esto se acabe, queremos que esto pase. Y quizás todavía estamos pasando esta incertidumbre y la angustia que estamos viendo, no solamente por la muerte, el fallecimiento de muchas personas, sino también por la incertidumbre económica. Estamos viviendo un agobio fuerte, estamos viviendo quizás la angustia y la desesperanza, porque a lo mejor no hay respuesta. Todos quisiéramos que existiera la respuesta adecuada para tener la solución para este virus que de alguna manera ha afectado con tanta fuerza a las naciones del mundo. Bueno, hoy día son tiempos donde hay angustia, donde hay dolor, donde hay desesperanza. Por lo tanto, la preocupación no solamente del Señor en aquellos tiempos era por su pueblo, sino también por aquellos que estaban justamente en esa situación de vida. Es verdad, son tiempos distintos los que estamos viviendo, pero hoy día tendríamos que preguntarnos también quiénes son los leprosos de nuestro tiempo, quiénes son las mujeres enfermas de nuestro tiempo que no tienen acceso a poder tener un relacionamiento social, que están impedidas, que no tienen valor. ¿Quiénes son hoy día las personas que no tienen valor? ¿Quiénes son los ciegos
¿Quiénes son los hambrientos? ¿Quiénes son las ovejas que no tienen pastor? Esas son preguntas que tenemos que hacernos a partir de este capítulo que hemos leído. La compasión, hermanos queridos, es una característica que mejor define el ministerio de Jesucristo. La compasión es una característica que refleja el andar de Cristo en la tierra y en su ministerio. La compasión, como ya he explicado, es justamente lo que surge de lo más profundo del corazón. No es simplemente una emoción, sino que le agrega la emoción, le agrega este dolor que uno siente, al sufrimiento que uno experimenta cuando otro sufre, también acciones salvíficas o acciones de amor que reflejen nuestra fe, Por lo tanto, uno encuentra en las Escrituras, en distintos pasajes de las Escrituras, encontramos cómo Jesús fue haciendo o manifestando, o cómo el escritor del libro de Mateo nos va dejando datos sobre cómo actuó Jesús frente al dolor ajeno. Mateo 15, versículo 32, dice: cuando pensó en las multitudes que con hambre de la palabra lo habían acompañado, le dijo a sus discípulos: tengo compasión de las multitudes, porque ya hace 3 días que están aquí y no tienen que comer. Jesús preocupado constantemente de aquellas personas. La hambruna es una de las necesidades que mueve a compasión a Jesús constantemente. Y la hambruna, hermanos queridos, en el siglo I era un problema potente y fuerte para aquella sociedad. Por lo tanto, Jesús se compadece de estas personas que están viviendo la hambruna. Fíjense qué interesante lo que está pasando en nuestros tiempos. Seguramente no en todas las regiones, pero como nunca por muchos años no habíamos visto ollas comunes, no habíamos visto ollas o grupos que se organizaran para poder hacer ollas comunes para alimentar a poblaciones completas. Hoy día vemos a muchas personas en hambruna, con necesidad. Podemos tener quizás toda la tecnología, pero puede escasear el alimento, puede escasear la esperanza, y también la angustia se puede instalar en el ser humano. Marcos capítulo 1, versículo 41, nos dice que Jesús se conmovió también cuando tocó al leproso. Ahí en Marcos se define cuando Jesús toca a este leproso y lo sana. Yo siempre pienso en esto. Jesús no solo sana una enfermedad física, sino que Jesús sana también las emociones de aquel leproso. El leproso estaba impedido de relacionarse con otras personas. Estaba lejos de la ciudad. Este leproso nunca pudo entrar para habitar en medio de la nación hasta que no se sanara. Por lo tanto, el leproso estaba aislado. Muchos leprosos estaban totalmente siendo marginados. Y a lo mejor también por la sociedad, no solamente marginados, sino también desechados por causa de su lepra. Y yo estaba pensando en este tema de la lepra. Hoy día quizás no tenemos una lepra que está afectando nuestra nación o nuestras naciones, pero sí tenemos una pandemia que está afectando. Y para muchos eso es una lepra. De hecho, hay lugares donde hemos visto que personas que han tenido el contagio no han podido comunicarle a sus vecinos porque tienen miedo en los edificios a ser totalmente discriminados, incluso rechazados. Hemos visto en otros lugares donde ni siquiera han dejado estacionarse en sus edificios a las personas con contagio, porque lo han visto como leprosos. Lejos de poder amarlos, los han rechazado. Y ojo que esta pandemia puede provocar esto, que a partir del contagio podamos mirar con muy malos ojos a las personas y odiarlas o incluso rechazarlas. Pero como pueblo de Dios tenemos que tener esta actitud. Jesús, como dice Marcos 1:41, tuvo compasión y se movió en compasión al ver al leproso, lo tocó y lo sanó. Lucas 7:13 señala que cuando Jesús vio a la viuda de Naín, su corazón, dice, se rebosó de compasión. Era parte de su ministerio. Esta cualidad le permitió a Jesús acercarse justamente a las personas y percibir
en su espíritu los dolores más profundos de la existencia humana, el agobio, el cansancio, la desesperanza que vivían. No solamente por un tema económico y político, sino también por un tema religioso. Las leyes de los fariseos aplastaban a tal punto a la gente que se sentían agobiadas y cansadas. Por eso encontramos en Mateo que Mateo dice: vengan a mí todos los que estáis cansados, vengan a mí. El agobio estaba presente en la población en el tiempo en que Jesús realizó su ministerio. La percepción, hermanos queridos, que a veces uno tiene de las personas que sufren, a veces puede ser una percepción con miradas distintas. Unos pueden tener emociones de compasión, pero sin acciones. Otros pueden tener acciones y poder ir en ayuda y solucionar el problema, pero las podemos olvidar rápidamente. Pero acá hablamos de un Jesús que no solo ofrece el alivio, sino que ofrece la compañía permanente. Esta compañía permanente que necesita todo ser humano para que esa palabra de ánimo, ese acompañamiento o esa ofrenda o ese aporte que podemos dar a aquellos que están sufriendo, no solo se entregue, sino también vaya acompañado de la oración y también de una palabra de aliento. La profecía de Isaías en el capítulo 63, versículo 9, ratifica el ministerio de Jesús cuando dice: cuando ellos sufrían, dice, Él, el Mesías, también sufrió con ellos. Este profeta Isaías va contándonos también lo que iba a pasar en el futuro, ¿cierto? Cuando Jesús instalara su carpa entre nosotros, hiciera hombre, se encarnara, que viendo el sufrimiento también Él sufriría con nosotros. Esta experiencia intensa de angustia de Jesús lo motivó siempre a buscar a las personas y darle alivio para llevar no solamente el alivio, sino quitarles el dolor en medio de lo que estaban viviendo. Tristemente, hermanos queridos, y debo decirlo como pastor, tristemente la acción frecuente o lo contrario a la compasión es la indiferencia. Pero la indiferencia, y en estos días yo he estado pensando mucho en esto, la indiferencia la percibimos mucho más fuerte a veces en el pueblo de Dios. Y cuando hablo pueblo de Dios, no quiero dejar a nadie afuera. Y a veces me incluyo yo. ¿Por qué es importante esto? Porque hoy día los que están moviéndose en misericordia pueden ser personas que no sean creyentes y están teniendo actitudes de amor sobre aquellos que sufren. Lamentablemente, cuando uno revisa la historia de la iglesia hacia atrás, nos damos cuenta que la actitud de indiferencia siempre ha estado en el pueblo de Dios presente. El rechazo al impuro, el rechazo a aquel que no califica para ser cristiano, aquel que pareciera que no tiene derecho a acercarse a la fe, siempre ha estado presente en el pueblo de Dios. A veces nos hemos convertido en el fariseo, que rechaza al leproso, que rechaza al ciego y que rechaza a la mujer impura o el valor que tenía en ese tiempo la mujer. Hoy día tenemos que replantearnos como iglesia. No es simplemente que podamos hoy día decir yo sirvo al Señor porque canto, porque alabo al Señor y porque voy al templo, aunque ahora no podemos ir al templo, sino que no es simple decir yo soy cristiano, sino que también nuestras acciones deben reflejar que somos hijos del Señor. Nuestras acciones deben reflejar nuestra compasión. Nuestras acciones deben reflejar lo que quizás no hemos reflejado de alguna manera en estos tiempos en que mucha gente nos puede necesitar. Estoy pensando que a lo mejor nuestros hermanos de la iglesia nos necesitan y estamos dispuestos a ayudar como iglesia de Reñaca. Ahí estamos dispuestos a ayudar. Pero también estoy pensando en aquellos que no son creyentes, aquellos que están como ovejas que no tienen pastor y que necesitan hoy día que ver que la iglesia, sea cual sea su nombre, la iglesia del Señor brille para llevar esperanza
a las personas. Un ejemplo poderoso que Jesús mostró para mostrar esta indiferencia del pueblo de Dios fue la parábola del buen samaritano. Fíjese que los dos ejemplos de la parábola del buen samaritano mencionan que el levita y el sacerdote, hombres de Dios, hombres que servían en el templo, ambos pasaron de largo cuando vieron a la persona que había sido golpeada por los ladrones. El único que se detuvo, y interesantemente la parábola de Jesús lo resalta y lo pone en alto, el único que se detuvo para ayudar fue el samaritano. ¿Quién era el samaritano? Uno de los más rechazados por los fariseos en los tiempos de Jesús. Esta pugna entre fariseos o entre judíos y samaritanos estaba muy presente. Ningún judío podría pasar por al lado de un samaritano. Si se encontraba de frente con un samaritano, se cruzaba al otro lado para no encontrarse porque se podía contaminar. Pero acá Jesús muestra nuevamente esta protesta contra la religiosidad y hace notar que en medio del sufrimiento de aquel hombre de la parábola, tanto el levita, servidor de Dios, como el sacerdote, servidor de Dios, ninguno tuvo compasión del ladrón. Ambos lo miraron y pasaron de largo, porque tuvieron miedo a contaminarse. Pero el único que se detuvo para ayudarlo fue el buen samaritano. Este samaritano que es resaltado por Jesús es el ejemplo de la actitud de aquellos que somos hijos de luz. No es el levita, no es el sacerdote, es el samaritano, el impuro, aquel que se consideraba totalmente impuro y rechazado. Él actuó con misericordia y no solo lo atendió, sino que pagó para que lo atendieran de mejor manera. Para Jesús es una protesta decir que tanto el levita y el sacerdote son insensibles frente al dolor del ser humano. Pero hay uno que seguramente socialmente no calificaba, que fue el que fue movido a misericordia. Jesús veía, hermanos queridos, esta actitud y se dolía en su corazón. Cómo su pueblo podía ser tan indiferente a la realidad humana y al sufrimiento humano. A tal punto que tenía que enseñarles que habían otros que no eran del pueblo, que no eran quizás los más puros, pero que se movían en misericordia. Jesús veía una y otra vez que la oposición feroz que tenía él por los religiosos de la época, de alguna manera querían impedir que él pudiera realizar su ministerio. Sin embargo, él nunca se detuvo, por más que fue criticado, perseguido, a veces probado por los religiosos de la época, él siguió procediendo de acuerdo a la voluntad de su Padre para llevar la salvación y llevar el alivio a las personas y demostrar de esa manera, con acciones concretas, el amor de Dios. El amor de Dios no es algo que nos pertenece, hermanos queridos. El amor de Dios no es algo que podamos guardarlo para nosotros. El amor de Dios es para compartirlo. Las personas necesitan ver acciones de amor. Nosotros somos las manos de Dios, somos los pies de Dios, los oídos de Dios, los ojos de Dios, para poder llevar este amor, porque las personas necesitan ver a la iglesia del Señor en estos tiempos que alumbre el camino de las personas agobiadas, que alumbre el camino de las personas desamparadas, que alivie el dolor de aquellos que están sufriendo. Cuando percibimos que hay tanta dureza en el corazón del ser humano, a veces nos convertimos también lo hacemos como parte de nuestra vida. Nos colocamos duros, somos insensibles. Y eso puede ser un hábito que ya nos controle como creyentes. Pero debemos volver al Señor. Debemos arrepentirnos seguramente de nuestra dureza de corazón y volver a entender que Dios nos ha llamado como pueblo de Dios, como cuerpo de Cristo, no para recibir solo privilegios, sino para poder llevar y cumplir la misión que Cristo nos dejó de llevar alivio a las personas. Dios nos está desafiando, hermanos queridos, por medio de esta palabra en Mateo 35 al 38,
a que podamos tener de alguna manera el corazón de Cristo, que tuvo compasión de las personas. La compasión y el compromiso inamovible, el modelo a seguir por nosotros en esta tarea diaria es el que Cristo ha dejado en las Escrituras para nosotros. Isaías 40, versículo 11 dice: alimentará a su rebaño como un pastor, llevará en sus brazos a los corderos, los mantendrá cerca de su corazón. Guiará con delicadeza a las ovejas y a sus crías. Mire lo que dice esta profeta de Jesús: alimentará su rebaño como un pastor. Los llevará en sus brazos como corderos y los mantendrá cerca de su corazón. Los guiará con delicadeza como ovejas, pero también lo hará junto a sus crías. O sea, un pastor amoroso, tierno, compasivo, que nos lleva en lo más profundo de nuestro corazón, para que podamos nosotros también acogernos al alivio del Señor. Este alivio no solo es para las personas que sufren, sino también para nosotros como creyentes. Jehová es nuestro pastor, hermanos queridos. Él nos acompañará. Permítanme concluir y terminar con algunas cosas. Jesús es compasivo. Eso no hay que dejar de decirlo. Pero no es una compasión emocional. Es una compasión que surge de lo más profundo de su corazón. Llora con los que lloran. Ríe con los que ríen. Se duele con aquellos que están sufriendo. Es una compasión con acciones concretas. Eso debe ser un desafío para nosotros. No nos quedemos en la emoción. No nos quedemos solamente en pobrecitos los que sufren, sino que actuemos en misericordia, como mirando a las ovejas como aquellas que no tienen pastor. Lo segundo que Jesús está diciendo en Mateo capítulo 9, versículo 35 al 37, que la mies es mucha, la cosecha es mucha, o las necesidades son muchas. Por lo tanto, necesitamos obreros para que puedan ayudar en medio de la cosecha. Metáforas, pero es lo mismo que hoy día podemos decir. La iglesia quizás tiene que reconocer que no es solamente la iglesia de Reñaca, son muchas iglesias en el mundo. Y la mies sigue siendo poca, o sea, siguen siendo pocos los obreros. Y necesitamos más obreros que se unan al desafío de llevar al angustiado, al desesperado, llevar amor. Hoy día estamos siendo desafiados para poder llevar ese amor a las personas de manera concreta. La compasión tiene que ser reflejada en acciones. Estas acciones deben ser objetivas. Cuando vemos las necesidades de las personas, no nos quedamos simplemente paralizados. No, nos movemos, accionamos, movemos recursos, movemos mercadería, movemos nuestro espíritu, oramos, llamamos, nos acercamos, buscamos la forma de que la fe se coloque en acción. Buscamos la forma que la fe se coloca en acción. ¿Por qué? Porque la necesidad es mucha, dijo Jesús, pero faltan obreros. Y los obreros tienen que despertar. Los obreros tenemos que despertar. ¿Y despertar para qué? Para poder aliviar el dolor y el sufrimiento de las personas. Por eso me preocupa a mí cuando escucho de predicadores que en estos tiempos de pandemia hay tanto juicio. Y la pregunta que me hago, ¿por qué hay tantas personas que predican juicio y no amor? No predican compasión cuando las personas están sufriendo. El ejemplo a seguir es Jesús. Y debemos preguntarnos nosotros si estamos interesados como hijos de Jesús, como hijos del Señor, interesados en ir en ayuda de aquellos que necesitan nuestra ayuda. Si estamos interesados en, por lo menos, aliviar el dolor de las personas, estamos siendo desafiados. Jesús está diciendo ahí en Mateo, faltan obreros. Pero también está diciendo, miren
a las ovejas como aquellos que no tienen pastor, que no tienen alivio, que no tienen descanso. Mírenla. Esa es la mirada que tenemos que tener hacia hoy, a nuestra sociedad en el día de hoy. Usted se preguntará, ¿y qué pasa con nosotros, pastor? Si somos sus hijos, también estamos viviendo tiempos difíciles. Bueno, hermano querido, termino diciendo esto. También el Dios amado, ese Dios que nos ha mirado con misericordia, también conoce tu angustia y conoce tu dolor. Por lo tanto, Él ha dejado al Consolador, el Espíritu Santo, para que en medio de tu angustia y tu dolor, Él te pueda consolar. Él puede traer a tu vida un bálsamo de descanso que te permita descansar en sus brazos y dejar tu vida en las manos del Señor. Porque Él ha tenido compasión de ti y de mí. Ha tenido compasión de la humanidad, del que sufre. Y si tú eres una de las personas que sufre, Dios también tiene compasión de ti. Por lo tanto, Él no te dejará huérfano. Descansa en el Señor, porque la ayuda, la bondad y la justicia del Señor van a llegar a tu vida. Tardará, pero llegará. Y si tu iglesia está presente, también estará dispuesta, a llevar alivio a tu vida. Queremos hoy día, desde la palabra del Señor, hacer un llamado a todos nosotros, hermanos de la iglesia de Reñaca, a no permanecer indiferente frente al dolor de las personas, sino que tener compasión como tuvo Jesús. Y no quedarnos en la emoción, sino actuar, porque tenemos que movernos y llevar alivio a todos aquellos hermanos y no hermanos, creyentes y no creyentes, que necesiten la luz de Jesucristo para poder aliviar el dolor que están viviendo, sea espiritual, sea de salud o sea económico. Dios siempre tendrá algo que entregar a través de su iglesia para las personas. Que Dios les bendiga. Oremos al Señor. Te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque tú tuviste compasión de nosotros y nos miraste un día con misericordia desde el cielo. No miraste nuestro pecado y no miraste nuestro dolor. No miraste nuestra condición, sino que nos miraste con amor. Y al mirarnos con amor, Señor, pudiste tocar nuestras vidas con tu mano poderosa. Seguramente nosotros éramos los leprosos de este tiempo y no tuviste ningún problema en tocarnos, en abrazarnos, en aparecer en medio de nuestra angustia y sacarnos del dolor, en restaurar nuestros matrimonios, en restaurar nuestras vidas, en restaurar nuestras relaciones. Ahí estuviste tú, Señor. Hoy te rogamos que nos llenes de tu presencia, para que al ser lleno de tu presencia podamos ser nosotros ahora los que abracemos a los que están angustiados y a los que están, Señor, desesperados, a los que están en incertidumbre, a los que están sufriendo, que la iglesia de Cristo, la iglesia de Reñaca, se levante en estos tiempos para ir en amor y en ayuda de los que necesiten. Te lo pedimos, Señor, con todo nuestro corazón, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hay libertad en la alabanza que vamos a interpretar ahora, queridos hermanos, y déjeme decirle que tenemos libertad. Tenemos libertad en Cristo Jesús, quien nos salvó de todo mal, de todo pecado, nos salvó con su sangre preciosa en la cruz del Calvario. Y en la palabra del Señor hay un versículo en Juan 8:36 que dice: así que si el Hijo los libera, serán ustedes verdaderamente libres. Amén, queridos hermanos. Qué hermoso versículo para cantar esta hermosa canción de libertad. El Señor que nos salvó, el Señor que vertió su sangre para que nosotros podamos ser salvos. Acompáñenos, queridos hermanos, cantando esta hermosa alabanza, libertad.
las cadenas de la muerte me quitó. Para mí ya no hay condenación, hay libertad, libertad. Siendo esclavo del pecado me libró, en la cruz compró mi redención y libertad, libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Yo proclamo al que en la cruz por mí murió y cambió mi duro corazón por libertad, libertad. El poder de su evangelio me salvó y no me avergüenzo del Señor, mi libertad, libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Al que dijo hacer libre, es libre en verdad. Al que dijo hacer libre, es libre en verdad. Al que dijo hacer libre, es libre en verdad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Gracias al Señor por las alabanzas que hemos escuchado este día domingo y por la palabra del Señor. Compartirles a ustedes nuestra alegría de que estamos funcionando con la Academia Bíblica. Tiempos de estudio, de reflexión, de diálogo, que nos tienen muy contentos. De lunes a miércoles ya estamos terminando el primer semestre, pero ya vamos a planificar luego el segundo semestre, así que a estar atentos. También contento porque tuvimos reunión con los varones la semana anterior y el día viernes 12 de junio nos juntamos nuevamente a las 20:30 horas, así que varones de la iglesia, no olviden, viernes 12 de junio a las 20:30 horas nos juntamos para tener nuestra reunión, reflexionar y orar juntos. Es un buen tiempo para compartir. También contentos porque las damas de la iglesia tuvieron su reunión el día de ayer y pudimos compartir ahí con ellas la palabra del Señor, así que sigan atentas las damas de la iglesia porque
las mujeres se comenzaron a juntar a través de la plataforma Zoom y tener sus reuniones. Lo mismo los jóvenes, todos los sábados a las 21 horas y están ahí teniendo tiempos de reflexión. Queremos también invitarles como Consejo Ministerial a que en medio de lo que estamos viviendo nos unamos a la campaña del Kilo de Amor. Hemos dispuesto ya a través de las redes sociales toda la información y en pantalla van a aparecer los lugares donde usted puede entregar su aporte de alimentos no perecibles y depositar su ofrenda para poder hacer llegar este aporte de amor a las personas que están necesitadas. Nos estamos anticipando de lo que vendrá, seguramente van a haber personas con alguna necesidad y queremos ir en ayuda de nuestros hermanos primeramente y como también de aquellos que seguramente son conocidos, amigos a los que podemos ayudar. Queremos también, en medio de la realidad que vivimos, invitarles a sostener la obra del Señor. No dejemos de diezmar y entregar nuestras ofrendas. De esa manera vamos a contribuir. Si nos sentimos identificados con el proyecto de iglesia que estamos desarrollando, aportemos en amor y en adoración los diezmos y ofrendas para seguir caminando juntos y mantener nuestras actividades como iglesia local. Los animamos a no desmayar porque de esa manera también podemos seguir caminando como iglesia, sostener la obra del Señor a través de nuestros diezmos y ofrendas. Les invitamos a seguir adelante, a no desmayar, hermanos queridos, pero también a conectarse cada domingo a nuestro culto dominical, de tal manera que podamos seguir escuchando la palabra del Señor y manteniéndonos en contacto con la iglesia cada semana. Así que los invitamos desde ya a estar en contacto durante la semana de las diferentes actividades, tanto de varones, tanto de jóvenes, tanto de damas, y en las distintas plataformas que se están usando para poder aprender de la palabra del Señor, orar juntos y también acompañarnos espiritualmente. Que tengan una buena semana, que Dios les bendiga grandemente.